Luego de 7 meses de arduo trabajo en todo el territorio nacional, estamos hoy día haciendo entrega de la primera política nacional contra el crimen organizado en la historia del Estado chileno. Este es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo con acciones, con metas y con recursos de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro territorio y que no son bienvenidas. La principal prioridad de nuestro gobierno es garantizar la seguridad de los habitantes de nuestra patria en todas sus dimensiones. La seguridad ciudadana, la seguridad económica, la seguridad social. Hoy día estamos hablando justamente de aquella que ha sido la principal preocupación que nos manifiestan en todos los lugares donde vamos, la seguridad ciudadana. Por eso yo felicito a todas las instituciones aquí presentes, porque el rol que están jugando y la coordinación, no competencia, coordinación entre cada una de las instituciones es fundamental para poder tener éxito en el combate contra el crimen organizado. Quiero, como presidente de la República, que en nuestra patria todos y todas sus habitantes puedan mirar al futuro con la certeza de que en Chile la delincuencia no seguirá creciendo y que pueden vivir sin miedo. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es hacer frente a los nuevos tipos de delito, porque el crimen organizado trae consigo una escalada de violencia y temor en los barrios, penetra en las diferentes esferas de la sociedad, genera corrupción, se resquebraja la confianza hacia el Estado, hacia sus instituciones y hacia la democracia misma, y por lo tanto es algo que tenemos que combatir con mucha energía y decisión y de manera muy cohesionada. Donde se abre una grieta es un lugar por donde el crimen organizado puede entrar. Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado, y permítame decirle, creo que lo que ha hecho el Senado ayer es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional, se termina facilitando la acción de los delincuentes, y eso es algo que no podemos permitir. Tenemos que actuar todos en pos de un bien común, salir de la pelea chica. La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado tiene que ser una política de Estado en donde todas las instituciones y las diferentes tendencias políticas, cualquiera de estas sean, estemos detrás de un mismo objetivo, que es garantizar la paz y la seguridad de los chilenos y chilenas. Sabemos que durante los últimos años la ciudadanía ha estado expuesta a delitos cada vez más violentos, y frente a esta realidad estamos tomando acciones de manera decidida. Tenemos el deber de recuperar los espacios públicos tomados por el narco y no vamos a permitir que este y otro tipo de delitos, como por ejemplo el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando de armas, la ciberdelincuencia, pongan en jaque la seguridad y tranquilidad de las familias chilenas. Ahora, como ustedes imaginan y como bien nos dice la experiencia en los años recientes en nuestro país, acá no hay recetas mágicas, el populismo penal no es la solución, las frases grandilocuentes tampoco, sino el trabajo coordinado de todas nuestras instituciones. Porque este es un fenómeno complejo y las respuestas facilistas no sirven. Tenemos que actuar en función de la evidencia. Nuestro gobierno y el Estado, más que el gobierno, el Estado se está haciendo cargo de este fenómeno con responsabilidad, con decisión, con urgencia y con recursos, para que podamos construir en conjunto un Chile más seguro. En esta línea, permítanme contarles brevemente en qué consiste la política nacional contra el crimen organizado. Estamos incorporando 10 ejes. La actualización del equipamiento, tecnología y formación para hacer frente a las nuevas técnicas delictuales. El Estado no se puede quedar atrás. Si la delincuencia avanza en formas nuevas de delito, el Estado tiene que ponerse al día. Por eso, por ejemplo, durante esta semana ingresamos 4 proyectos de ley actualizando la tipificación penal de diferentes delitos que se están produciendo hoy día en nuestra patria. Segundo,
el abordaje del crimen organizado en las cárceles. Sabemos que hoy día desde las cárceles se están planificando delitos. Y no podemos quedarnos impávidos ante ellos. Todos sabemos qué está sucediendo. Por eso le estamos entregando más atribuciones a Gendarmería, pero también estamos mejorando la tecnología en las cárceles. Por ejemplo, para inhibir la señal de celulares, para evitar el ingreso de drogas o de elementos prohibidos, para evitar la coordinación al interior de las cárceles de organizaciones criminales que trabajan de manera coordinada. En tercer lugar, y muy importante, la disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales. Como ustedes saben, ingresamos esta semana un proyecto que aumenta la sanción y la pena a quienes porten armas en espacios públicos. Hemos dicho que las armas son un peligro para la sociedad, no queremos que lleguen a manos de los delincuentes. Por cierto, es muy importante la prevención de la corrupción en las instituciones públicas. Nos parece, es algo por lo que Chile se ha destacado a nivel internacional, pero no nos basta compararnos. Ante cualquier indicio, por mínimo que sea de corrupción, tenemos que encender todas las alertas. Y quiero que sepan que nuestro gobierno y todo funcionario público tiene que ser inflexible, para que la corrupción no se cuele en el Estado. Además, una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución de este fenómeno, la actualización con los estándares internacionales, entre otros son de las 10 medidas que se están presentando en la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Quiero aprovechar esta instancia para destacar los proyectos de ley que hemos presentado, el que aborda los delitos de extorsión, el de secuestro, la conspiración para cometer sicariato, el que aumenta la sanción al porte de armas, y hago un llamado al Congreso Nacional a que estos se discutan y tramiten con la mayor celeridad posible. Todos adoptemos este sentido de urgencia. Hay una cosa importante: la democracia se fortalece cuando los ciudadanos ven que sus representantes están respondiendo también a sus urgencias. Y no nos enfrascamos en peleas pequeñas, como lo que sucedió ayer en el Senado, insisto, sino que estamos resolviendo temas tan relevantes como la lucha contra la delincuencia. Quiero, por cierto, aprovechar de destacar el trabajo que ha llevado adelante la ministra Toá con el subsecretario Monsalve y el subsecretario Vergara, y en donde han participado parlamentarios de todo el espectro político en el Acuerdo Nacional por Seguridad, que verá la luz muy prontamente. ¿Cierto, ministra? Antes de fin de año, me atrevo a decir. Ahora, ustedes saben que el crimen organizado no opera de la misma manera en Tarapacá que en Aysén, en Arica que en Biobío. Por lo tanto, es importante que lo que estamos haciendo acá tenga bajadas regionales específicas según la realidad territorial. Acá no se va a digitar todo desde Santiago, vamos a estar trabajando en conjunto con las autoridades regionales y con los organismos desconcentrados de la PDI, de Carabineros, de la Fiscalía Nacional, de Directemar, de Aduana, del Estado Mayor Conjunto, para que en cada territorio tengamos políticas específicas para combatir las diferentes versiones que puedan tener estas organizaciones. Por último, destaco que todos estos esfuerzos se van a concretar, insisto, en unidad, con todas las instituciones que están trabajando día a día, con las policías, con las Fuerzas Armadas, con el gobierno, con el Servicio de Impuestos Internos, con las unidades de análisis financiero, con Gendarmería, porque acá todos tenemos que estar detrás del mismo objetivo. Agradezco el compromiso de las 17 instituciones y ministerios que están presentes el día de hoy, y su participación da cuenta que como Estado tenemos una sola línea para enfrentar esta amenaza. Además, esto no se queda solamente en una declaración, sino que vamos a darle seguimiento a esta política pública, y a fin de marzo del próximo año convocaremos una sesión extraordinaria de este Consejo para que nos dé cuenta de los avances que ha tenido esta estrategia. O sea, el trabajo que se tenga durante enero, febrero, marzo va a ser importante para evaluar y hacer los ajustes que se requieran.
Sabemos, chilenos y chilenas, que la seguridad hoy día es de sus principales preocupaciones. Quiero que sepan que con firmeza, con sentido de urgencia y con mucha responsabilidad como gobierno nos estamos haciendo cargo de este tremendo desafío. Dejo con ustedes a la ministra del Interior y al subsecretario del Interior, quienes lideran este esfuerzo para prevenir, neutralizar y perseguir el crimen organizado en nuestro país, y podrán responder sus preguntas con mayor detalle. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí para responder consultas que pueda haber a propósito de la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Me imagino que está organizado ya, al menos las preguntas están organizadas. Hola, ministra. Sabemos que hay 10 ejes de esta Política Nacional contra el Crimen Organizado. ¿10 ejes? No estoy segura en realidad. Ya, pero esos ejes están aterrizados, nos imaginamos, en propuestas específicas. ¿Podría dar algunos ejemplos de eso? Sí, a ver, por ejemplo, estuvimos revisando ahora durante la sesión las medidas que están previstas en materia de bajar el poder de fuego, ¿no?, de las bandas de crimen organizado. ¿Qué materias hay en ese aspecto? Por ejemplo, una de ellas es el proyecto que se presentó el otro día, ¿no?, que va a subir el piso mínimo de las sanciones penales a quienes porten armas de manera ilegal en espacios públicos. Pero a eso se acompañan, por ejemplo, refuerzos a los organismos que controlan la entrada ilegal de armas en las fronteras. Entonces hay medidas que tienen por objeto fortalecer las capacidades que hay en aduanas para hacer este control. Estoy mencionando algunos ejemplos, así como esto, que es una de las líneas, bajar el poder de fuego. Tenemos varias otras. Por ejemplo, otra de las líneas es controlar el desarrollo de crímenes asociados al crimen organizado desde los centros penales. Entonces ahí también hay una serie de medidas de gendarmería, en materia de legislación, de equipamiento, en esa línea. El documento, en todo caso, en este momento que se da a conocer, va a estar disponible en línea, la van a poder examinar en detalle. El presidente además nos ha pedido de manera particular que se lo demos a conocer a la ciudadanía, que las personas vean y conozcan que se está trabajando de esta manera articulada, y de manera muy específica nos dijo que uno por uno se lo entregáramos a cada uno de los diputados y diputadas, senadores y senadoras. Ministra, buenas tardes. Uno de los ejes que contempla este plan, esta política nacional, señala mejorar la agenda legislativa para mejorar la detección también del crimen organizado. ¿Esta agenda se conversó con los parlamentarios? ¿Están de acuerdo en avanzar en las distintas políticas que proponen en esta política nacional? Le voy a dar la palabra al subsecretario Monsalve, pero quisiera decir primero que el hecho de que se iba a anunciar esta política es algo que ha sido, digamos, informado públicamente hace bastante tiempo. En la mesa de trabajo que hemos estado con las distintas fuerzas políticas, siempre hemos dicho que el trabajar en un acuerdo no quiere decir paralizar la gestión, las iniciativas que están en curso y los esfuerzos que están en la mitad de su desarrollo. Por eso el gobierno no ha suspendido su gestión mientras se desarrollan estas conversaciones, al contrario, ha sido un factor, un estímulo para agilizarlo, porque el clima está muy propicio para ello, y de hecho ustedes van a poder ver cuando se entregue el acuerdo que las cosas han estado muy coordinadas. O sea, muchos de los temas que se han hablado en el acuerdo están recogidos acá o se han informado en el acuerdo para que se planteen como tema de consenso. Entonces no son iniciativas que estén desconectadas o que vayan en paralelo sin que se haga este esfuerzo de que sean coherentes y consistentes. Ahora me gustaría que el detalle de algunos de los proyectos lo detallara aquí ante ustedes el subsecretario Monsalve. Muchas gracias, ministra. Respecto a la pregunta, la ministra está liderando un acuerdo en materia de seguridad que sin duda incluye un conjunto de iniciativas legislativas. Pero el gobierno no ha esperado ese acuerdo para tramitar proyectos de ley que en materia de crimen organizado son de enorme relevancia. Hay que recordar que presentamos indicaciones y logramos la aprobación en el Senado del proyecto de ley de narcotráfico, que hoy día está en comisión mixta, y que permite, entre otras cosas, fortalecer de manera significativa las capacidades del Estado para golpear patrimonialmente a las organizaciones criminales, configurando el delito de decomiso en nuevas formas que permiten golpear de manera más efectiva aquella parte donde permite efectivamente desarticular organizaciones criminales, que es quitarles el patrimonio, golpearlos en el negocio. Se está votando en la Comisión de Seguridad Pública del Senado
el proyecto de ley de crimen organizado, así se llama, y que lo que busca es poder utilizar las técnicas especiales de investigación en algo que en la política, en el trabajo conjunto que hemos hecho, logramos redefinir. Esta no es una lucha solo contra el narcotráfico, esta es una lucha contra el crimen organizado. Y el crimen organizado se dedica al narcotráfico, se dedica al tráfico ilícito de migrantes, a la trata de personas, al contrabando, al tráfico ilegal de armas, al cibercrimen, y por lo tanto el proyecto de ley que se tramita permite el uso de técnicas especiales de investigación para perseguir este conjunto de delitos que cometen las organizaciones criminales. Como muy bien se ha dicho aquí, además estamos tramitando el proyecto de ciberseguridad, vamos a presentar indicaciones al proyecto de inteligencia y el Gobierno ha ingresado un conjunto de iniciativas que, como el presidente ha dicho, esperamos que en conjunto con el Parlamento podamos darle urgencia a su tramitación, el sicariato, el secuestro, la tipificación del delito de extorsión, lo que la ministra ha planteado que es muy importante, subir las sanciones para la tenencia y el porte ilegal de armas. Ministra Toá, buenas tardes. Le quería preguntar por otro tema, en el marco de la elección del fiscal nacional, ¿qué le parece al gobierno las voces que hay en el oficialismo, particularmente el senador Pedro Araya, que a propósito del fracaso del nombramiento de Marta Herrera, dijo que hay que hacer ajustes, particularmente en las carteras de Sexpress y Justicia? Y lo segundo, desde la UDI dicen que el proceso se tiene que llamar a un nuevo concurso porque este proceso está viciado. Sí. Solo voy a decir en primer lugar que el Ejecutivo no va a apartarse 1 milímetro de lo que ha dicho el Presidente de la República, en el sentido que el debate o el proceso para la definición de quién va a encabezar el Ministerio Público hacia el futuro esté enfocado en un resultado exitoso y en tener una persona idónea para el cargo. No vamos a ser parte de ninguna querella menor, no vamos a enganchar con ningún tipo de epíteto que pueda utilizarse, pero al mismo tiempo vamos a persistir y ser muy rigurosos en que ese objetivo que nos hemos puesto no quede sacrificado por las dificultades que se están enfrentando. Vamos a seguir por ese camino y la manera en que lo vamos a hacer la estamos trabajando precisamente porque esto, como ustedes saben, es muy reciente. Hola, ministra, ¿pero puede aclarar el tema de la quina, si es que el gobierno tiene una postura sobre si debiera llamarse un nuevo concurso? La verdad es que no voy a tampoco entrar en ese tipo de detalles. Lo que puedo decir es que cualquiera sea el resultado de cómo decida la Corte Suprema continuar adelante, porque ese es un resorte de ellos. Queremos insistir aquí, participan distintos poderes del Estado en este proceso. En primer lugar, la Corte Suprema, que es la que elabora la quina y que cuando sucede como en la actualidad que la quina quede incompleta, tiene que decidir cómo seguir adelante. En segundo lugar, el Ejecutivo, que de esa quina presenta un nombre al Senado, y en tercer lugar, el Senado, que decide si aprueba o no esa nominación por un quórum muy elevado que es de 2/3. Entonces, a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte en esta tarea. La Corte Suprema va a tener que decidir cuál es la manera en que rellena, digamos, la propuesta al Ejecutivo para la próxima, digamos, ronda de definiciones. Ministra, yo también quería preguntarle por otro tema sobre las imágenes que se conocieron en las últimas horas de este carabinero que da muerte a una persona que lo habría amenazado con un cuchillo en San Joaquín. Primero, si es que ustedes pudieron ver estas imágenes, ¿qué opinión tienen sobre este actuar? Y además, si es que existe algún plan para dotar a carabineros de una gama más alta de dispositivos disuasivos. Sí, a ver, en primer lugar, cada vez que hay una situación de este tipo, ciertamente se analiza, se evalúa, se investiga, porque de por medio hay una situación, un desenlace no deseado. Sin embargo, quiero decir que claramente, nítidamente, cualquier persona, cualquier ciudadano, cuando está amenazado, tiene derecho a defender su vida. Y cuando se trata de un policía, ese derecho existe también. Entonces, esta situación tiene que ser analizada a la luz de ese principio general. Respecto al armamento disponible para carabineros, queremos recordar que está en proceso y pronto a presentarse lo que va a ser el nuevo equipamiento policial, incluyendo los uniformes. Y eso va a incluir de manera mucho más nítida que en la actualidad la disposición de una variedad de disuasivos para carabineros que van a estar además visibles en un cinturón de nuevo tipo que va a estar presente en este uniforme, donde va a ser muy nítido que hay desde medios disuasivos, digamos, de bajo impacto hasta lo que es el arma de fuego, ¿no? Y uno va a poder ver cómo está esa escalada y va a ser también mucho más nítido cuando se va produciendo la necesidad de escalar a un arma de mayor fuerza, de mayor poder.
Ministra, subsecretario, buenas tardes. ¿Qué información tiene el Gobierno respecto de una solicitud proveniente de Colombia de extraditar a un sicario y líder de una organización criminal que podría estar en Chile? Se trata de un hombre culpable de distintos delitos, dicen en el país colombiano, condenado a 45 años de cárcel en Cali. Gracias. O sea, si llega a haber una solicitud de ese tipo, tiene un procedimiento por el cual se tenga que cursar. No sé, subsecretario, si tiene más antecedentes al respecto, pero si llega a existir la solicitud, no, esas solicitudes no son secretos ni informaciones que se filtran, sino que se presentan a través de modalidades que están definidas y tienen que tramitarse por esa vía también. Muchas gracias. Buenas tardes.